El Arranque. El Arranque. Lo más destacado de la política, la economía, el deporte y el espectáculo. El Arranque. En las mañanas. En las mañanas de Radio Sónica. De Radio Sónica. Continuamos en vivo en El Arranque y uno de los temas del día que estuvimos hablando con el Correo de la Mañana con mucha preocupación es el tema del dólar que sigue subiendo. Ayer alcanzó un nuevo récord y hoy nuevamente volvió a romper esa barrera. Y para hablar y sacarnos algunas dudas tenemos en comunicación telefónica al economista, dirigente político Marcelo Ramal. Marcelo, buen día. Ezequiel Brito te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Vos, imagino también con un poco de preocupación viendo cómo el dólar sube mientras todo el resto baja. Sí, por supuesto. Es una preocupación que seguramente comparten todos los que viven de un salario, porque la suba del dólar implica necesariamente luego un salto en la inflación de los alimentos y de las tarifas, que en la Argentina están verdaderamente dolarizadas. Es preocupante, Marcelo, y te quiero más que nada entrar en cómo ves vos que el gobierno intenta buscar una salida, porque parece que a esta altura al gobierno le conviene que el dólar siga subiendo, no sé si por intereses económicos, intereses políticos, pero no parece muy orientado a solucionar este problema que, como bien vos decís, sube el dólar, aumentan las tarifas, aumentan los precios, se traslada inflación. ¿Cómo ves que viene maniobrando esta situación el gobierno? Yo más bien creo que el gobierno hizo diferentes intentos para contener al dólar. Por ejemplo, desde hace varios meses que se ha puesto en marcha una política de retribuir a los que compren letras del Banco Central con intereses altísimos, ¿no es cierto? Es decir, particularmente a los bancos que son los que compran las letras de liquidez. Sí. Ahora, esto comenzó con una tasa de interés del 66%, justificada en nombre de una emergencia, es decir, que hacía falta bajar abruptamente la cotización del dólar. Supuestamente esto iba a ir descendiendo en el tiempo, pero ahora estamos en el punto de partida. Claro. La tasa de interés está de vuelta en el 66%, lo cual indica que el gobierno ha fracasado en esta tentativa de contener la salida del dólar subiendo la tasa de interés. De todos modos, la situación hoy es más grave que hace 5 meses, porque hace 5 meses, menos tiempo, hace 3 meses y medio, cuando el gobierno sube la tasa de interés, el dólar efectivamente empezó a bajar. Sí, estamos hablando de diciembre del año pasado. Sube la tasa de interés y sube el dólar. Claro. Es decir que el remedio ya no cura la enfermedad. La razón por la cual ocurre esto es porque, los grandes factores de poder económico ya tienen una desconfianza de fondo en el planteo económico y probablemente político del gobierno. No hay tasa de interés que en este momento sea suficiente para contener una fuga de capitales. Y por ese motivo los dólares salen a pesar de que el gobierno ofrece una recompensa cada vez más alta a los que se quedan en pesos. Claro. En este marco el gobierno también, por lo menos lo que uno puede ir leyendo, puede ir viendo, es que confía en que el Fondo Monetario Internacional, con esta posible utilización de 10.000 millones de dólares, va a frenar un poco las ansias de este mercado voraz que necesita y quiere dólares porque no confía en el peso. Y además también confía en el ingreso de divisas vía la exportación de agropecuaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿alcanza o no alcanza? Bueno, todo esto efectivamente está en tela de juicio. Por un lado, hay que ver si estos 60 millones de dólares por día que el Fondo Monetario va a permitir son suficientes para contener una tendencia tan fuerte a la salida de capitales. El segundo problema es que por esta misma tendencia, los sectores exportadores agrarios han comenzado una retención de la cosecha y de la propia liquidación de divisas.
lo cual también pone en tela de juicio esta cuestión de que los dólares del campo, ¿no es cierto?, podían salvar el gobierno. Claro. Ya con la cosecha de trigo se ha visto que el ingreso de divisas ha sido bastante menor al esperado. Claro. Entonces, creo que más allá de buscar determinadas circunstancias, es muy claro que existe una desconfianza general de los propios núcleos empresariales que le dieron el sostenimiento a este gobierno. Es decir, el gobierno del Círculo Rojo está viendo cómo el Círculo Rojo lo abandona. Desde luego que mientras ocurre esto, el cuadro es muy grave para toda la población que vive de sus ingresos, porque estamos asistiendo a una suerte de paralización económica general. Claro. Es la contraparte de esta fuga de capitales. Cierres fabriles, suspensiones, despidos. Y esto, por supuesto, tiene su traducción en el otro dato importante de esta semana, que es la constatación de que la pobreza en la Argentina supera ya al tercio de sus habitantes. Claro. Sí, la verdad que no parece haber una solución ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, aunque el gobierno, lógicamente, mediante una lógica comunicacional intenta, o parece ser que es lo contrario, ¿no? Sí, a ver... o intenta desviar el eje un poco. Claro, no hay una solución en los términos que el gobierno ha planteado durante todo este tiempo. Pero es indudable que existen los recursos para salir de esta crisis bajo una orientación social completamente diferente. Acá se habla de déficit fiscal cero, pero no existe ese déficit fiscal neutro, porque el déficit financiero de la Argentina es cada vez mayor como resultado de la carga de los intereses de la deuda. Y esa deuda, digamos, su carácter de verdadero negociado contra el país, aparece, ¿no es cierto?, cada vez con mayor fuerza. Ustedes piensen que el Banco Central se encuentra virtualmente quebrado después de todas las corridas bancarias, de todas las corridas cambiarias del año pasado, después de haber subsidiado a un tesoro que a su vez subsidia a grupos empresarios, y ahora resulta que esa quiebra del Banco Central se financia al 66% anual. Claro, sí. Entonces, este problema de quién paga la crisis, este problema de meter a fondo el cuchillo en los beneficios extraordinarios que ha obtenido la banca, son cuestiones que evidentemente no este gobierno, pero un gobierno que sea verdaderamente responsable ante la mayoría del país que vive de su trabajo, va a tener que encarar. ¿Qué tal, Marcelo? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Yendo a lo político, te quería preguntar, ¿crees que se va a dar la unificación de la izquierda? Ya algunas voces lo están pidiendo y dicen que están en charla. Bueno, nosotros digamos, ya hemos constituido una unidad importante con el Frente de Izquierda, que es una coalición política que desde el 2011 se ha presentado uniendo a varios de los partidos de la izquierda argentina. Esto, con toda seguridad, ¿no es cierto?, va a estar presente en estas elecciones. Y bueno, efectivamente existen debates y conversaciones con algunos otros partidos de izquierda que no han formado parte de nuestro frente, siempre orientadas a ponernos de acuerdo en un programa, en una caracterización de la Argentina, de su crisis nacional, del rol que tienen que jugar los trabajadores, porque el Frente de Izquierda se ha caracterizado en estos años por ser el único bloque realmente independiente de los partidos que han gobernado este país en las últimas décadas, para los intereses económicos que a su vez son responsables de esta quiebra nacional. Entonces, esta autonomía política debe ser defendida a fondo, y esto es lo que discutimos en estas conversaciones con otros partidos de izquierda que hasta ahora no se habían sumado
al frente de izquierda. Claro, cuando uno habla de un gran frente de izquierda, puntualmente mi pregunta es si Luis Zamora y el MST pueden estar en unión con el frente de izquierda. Bueno, sí, se está charlando en ese sentido, ¿no? El problema pasa fundamentalmente por este debate político. Son fuerzas que en las elecciones recientes no han formado parte del FIT, pero más allá de las circunstancias de candidaturas y este tipo de cuestiones, lo importante es que hay un debate político. ¿Qué lugar debe jugar la izquierda? ¿Cómo se debe colocar frente a los bloques políticos que de una u otra manera han gobernado el país? Estas son las cuestiones que debatimos con ellos y bueno, naturalmente si luego hubiera un acuerdo en este punto, cada cual deberá ocupar el lugar que le cabe de acuerdo a su fuerza relativa, a las elecciones anteriores y demás. Marcelo, interpreto por lo que estás diciendo que quizás desde el MST o la figura de Zamora ha quizás trabajado, tenido cierto alineamiento con otras fuerzas políticas que han gobernado el país. En el caso del MST ha concurrido con fuerzas como la de Pino Solanas, Luis Juez en Córdoba, sí. Gente que después, en un caso, bueno, Pino fue candidato con Carrió, Luis Juez fue candidato del macrismo. Es decir, fueron experiencias políticas desafortunadas que deben ser objeto de un balance. Esto se lo hemos dicho a ellos, bien, ¿no es cierto?, en los debates políticos que hemos tenido. Pero yo rescato que el debate en la izquierda, en torno de cómo debemos posicionarnos en esta etapa política, es en primer lugar un debate de programas y de perspectivas políticas. Y así lo vemos, ¿no es cierto?, al menos desde el Partido Obrero. Bien. Marcelo, Luciana Bartabellian te saluda. ¿Qué tal? Te quería preguntar por el asalto policial que sucedió en el local del Partido de los Trabajadores, porque, por ejemplo, lo que fue la irrupción a donde trabaja el Frente Renovador, conocimos mucho y de esto vimos muy poco en los medios. Bueno, creo que son episodios completamente repudiables. Conozco más de cerca lo que ocurrió en el local del PTS, porque es un partido aliado nuestro en el Frente de Izquierda, pero evidentemente fue un acto de amedrentamiento y yo no dejo de lado que esto se produjo nada menos que en las vísperas de la marcha del 24 de marzo. Es decir, una acción represiva, violentando a una organización política, nada menos que en la jornada en la cual todos salimos a defender nuestro derecho a movilizarnos, a expresarnos políticamente, lo que significa el recuerdo de la dictadura militar. Es decir, que es realmente un episodio repudiable que debe ser esclarecido por los responsables de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, y esto, bueno, así lo hemos exigido desde el Frente de Izquierda. Claro, pero ¿por qué crees que no se visibilizó nada? Se vio muy poco, quizás los que estamos más en redes sociales nos enteramos ni siquiera por la tele. Sí, efectivamente, esto tuvo poca trascendencia, pero bueno, es muy bueno que me lo preguntes porque le podemos dar de esta manera una cierta difusión. Insisto, digamos, un acto de amedrentamiento policial, nada menos que en el día en que salimos a la calle para rechazar toda forma de amedrentamiento a los que protestan, a los que luchan. ¿Hubo una explicación, un porqué del amedrentamiento? No, una denuncia anónima, pero ustedes se dan cuenta que puede haber una denuncia anónima cuando alguien se da cuenta que una organización política funciona allí, se debe actuar de otro modo, claro, y no desencadenar un allanamiento como lo que verdaderamente fue. Claro. Sí, parece una lógica o por lo menos de alguna fuerza de seguridad. Hace poco nos enteramos de una situación similar en Parque Centenario, en el marco de unas lecturas de poemas que fueron prohibidos en la dictadura por un grupo de docentes y padres, donde Así también es. mediante un llamado anónimo se acercaron las fuerzas de seguridad al lugar, no llegaron a una instancia de represión, pero sí de un cierto
¿no? Como confusión y temor respecto a por qué las fuerzas de seguridad estaban actuando en un acto, en una plaza y absolutamente pacífico. Se está dando esto, ¿no? El tema de la denuncia anónima, que es como... Claro, yo creo que es una forma sinuosa de justificar conductas represivas. Claro. Porque es muy claro que la policía puede recibir una denuncia, pero luego mide las circunstancias y se tiene que dar perfectamente cuenta de qué es lo que está allanando. Claro. Sí, es como que... lo veo como está sujeto como una especie de excusa, ¿no? De decir, bueno, recibimos una denuncia anónima, caemos, vemos, pero no hay una, imagino yo, o tengo no sé si la certeza, pero dudas respecto a supuestas llamadas anónimas. ¿Para qué llamarían? Claro. Es raro. Marcelo, la última, te vuelvo al tema económico. El Frente de Izquierda, por lo menos desde tu posición, ¿se reafirma la cuestión con la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Creo que el año pasado, cuando estuviste acá en el piso, lo mencionaste, respecto a un posible no pago de la deuda en el caso de que el Frente de Izquierda llegase a una situación de poder. Claro, bueno, ocurre lo siguiente, cuando uno hace un balance de lo que ha sido todo el proceso de endeudamiento, es muy claro su carácter completamente fraudulento. Si pensamos solamente lo que ha sido esta deuda con el Fondo Monetario Internacional, solo se contrajo para financiar la fuga de capitales. Y ahora para construir este negocio que se ha armado con el Banco Central, con las LELIX, bueno, indudablemente han asegurado beneficios absolutamente extraordinarios a un grupo de bancos. Entonces, esto debe ser investigado, debe ser esclarecido. Estamos completamente seguros que de esa investigación va a surgir la completa ilegitimidad de continuar sosteniendo esta hipoteca nacional. Y esa es la razón de fondo por la cual planteamos este desconocimiento de la deuda. Luego, es indudable que es el primer paso para un planteo de reconstrucción económica sobre bases sociales diferentes. Argentina tiene un ahorro nacional muy importante que hoy sale del país, en primer lugar, para, digamos, afrontar el pago de esta deuda completamente irregular, y luego, en la situación de quiebra que crea esta salida de capitales, salen todavía más recursos porque todo el mundo percibe que tenemos una economía en quiebra. Claro, sí. Sí, es como un arma de doble filo y termina yendo hacia el mismo destino, digamos. Así es. Marcelo, muchísimas gracias por esta conversación telefónica, la verdad, muy clarificadora. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. El Arranque, la máquina de la información a máxima velocidad. El Arranque, con Maximiliano Lecchi. Bueno, y nos vamos despidiendo de la edición del día miércoles del Arranque en Radio Sónica. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado muy atentos. Agradecemos lógicamente a la producción del señor Guillermo Betere, a la operación de Camilo Gavilán. Gracias, Lu, por haber estado en esta mañana con nosotros. De nada, hasta mañana ese. Daniel, nos vemos el jueves próximo. Un saludo, ese. Gracias. Bueno, mi nombre es Ezequiel Britos. Gracias a todos por haber estado del otro lado. Nos volvemos a encontrar mañana en una nueva edición del Arranque. Gracias.